Buen día a todos. Eh, Imaginemos de vuelta que estamos en el Auditorio Rojo, cómodamente sentados. Es un placer encontrarnos. Este será, creo que el segundo encuentro masivo entre ustedes, nosotros, estudiantes, docentes. Ya creo que a esta altura, incluso al perder noción de los días, yo ya no sé si es miércoles, sábado o feriado, quién es docente, quién es alumno, pero estas prácticas, estas prácticas que estamos construyendo también generan probablemente nuevos vínculos y me resulta muy interesante que eh, haya esto que acabamos de decir, ¿no? Que haya un encuentro programado a las 10 y a las 10:05 estemos comenzando. Eh, Hoy va a ser una charla que forma parte de lo que pretendemos que sea una rutina de encuentros, de charlas, diálogos entre nosotros y ustedes, invitados y actividades que podríamos llamar, se les suele decir extracurriculares, pero para mí son tan curriculares como las formales del taller, y que hoy los profesores adjuntos que han sido nombrados a partir de un concurso, les transmitieron a ustedes lo que fue la presentación de ellos en los concursos, que creo que es un gran aporte, un aporte teórico conceptual al pensamiento arquitectónico. Y que este pensamiento les sirva, nos sirva a todos para construir este fundamento, este corpus teórico con el cual se les va a pedir, se les va a exigir a todos ustedes que sea el inicio del proyecto de investigación, es decir, que fundamenten, que le den un cuerpo de reflexión, un cuerpo teórico a lo que sea el desarrollo posterior. Es decir, que tengan un pensamiento, un referente, una, una base conceptual que les permita debatir sobre ideas, sobre conceptos, aún en el equívoco, en la incertidumbre. Por eso hoy las charlas tendrán que ver con eso y con el pensamiento de los tres arquitectos, los tres profesores, que, bueno, creo yo han sido brillantes en su disertación, imagino que hoy será igualmente o más. Y bueno, voy a dejar con ellos, los presento. Primero va a ser Gaby Casasnovas, después Pablo Giro y finalmente Celina Caporossi. Les pido, por un lado, que silencien los micrófonos, porque si no hay interferencia. Y segundo, que algo que adopten la mecánica de que mientras escuchan la charla, anoten las dudas o preguntas que tengan, porque después es interesante hacer el debate y se suelen olvidar después lo que se les ocurrió. Entonces, tomen esta costumbre, así como la costumbre de hacer croquis en servilletas, también den una charla, anotar las dudas y las preguntas que tengan. Entonces, Gaby, el micrófono y la imagen Vale. es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno. Hola chicos a todos. Voy a compartir pantalla a ver que ande todo bien. Y ahí voy. A ver, ahí está. El concurso trataba del tema, era de proceso de diseño, y la definición que me gustó compartir con todos es una definición del arquitecto César Naselli, que es un referente para nuestra facultad, y él decía que era muy difícil la tarea que hacíamos nosotros, porque era dibujar algo que no existe, algo que no se puede dibujar, algo ilusorio, provocativo, crítico, y dibujar como medio de comunicación para poder construir. Todas esas dificultades juntas. El proceso de diseño, ¡ay, se me pasa! En la cátedra decíamos que la idea era conseguir proyectos integrales, interdisciplinarios, con continuidad, es decir, tener en cuenta que uno tiene un proceso, hay un
vamos a hacer el aporte personal. Ese aporte tiene que ser innovativo de alguna manera, o tener una consecuencia lógica de lo que nosotros entendemos como marco teórico de lo que se viene haciendo en el tema. Y también tiene que ser sostenible. La investigación proyectual que hacemos a partir de la experimentación y el análisis de variables y esta experimentación no es un proceso lineal, sino que es un proceso simultáneo. Es decir, nosotros encontramos variables de distintas disciplinas y las interrelacionamos simultáneamente. No siempre logramos hacer un proceso deductivo, sino que mucha participación tiene lo inductivo, lo casual. Entonces las ideas a veces surgen, estas ideas innovadoras, y otras veces tenemos que hacer este proceso de continuidad para lograr un objetivo. En la experiencia de los trabajos de tesis, yo identifiqué 5 dificultades que los planteé como interrogantes, que suelen ser la traba en este proceso, que tiene que ver con la elección del tema, tiene que ver con el lugar como tema, con la pertinencia entre la escala de los trabajos y cómo se llevan adelante y hasta dónde llegan, entender el programa como una serie de acciones, y la sustentabilidad y la gestión de estos programas. En la elección del tema, me pareció interesante la referencia de Umberto Eco, que siempre se lo damos como bibliografía, y lo que plantea él es que se corresponde con los intereses. Parece que no, pero generalmente no coinciden los miembros del equipo, los estudiantes, y no coinciden con los intereses, o no tienen, o traen un trabajo de quinto porque lo quieren revisar y terminar, porque creen que ya tienen hecho el proceso, y está bueno que tengan en cuenta que realmente sea del interés y que puedan visualizar cómo terminan dando la tesis propia. La escala del trabajo, lo que siempre sabía decirle Vivi cuando arrancaba, la Vivi Fernández, que era la titular anterior, cuando arrancaba el año, decía que no sea un proyecto palangana, es decir, que tenga una dimensión, abarque demasiado el universo y sus alrededores, y la profundidad de la palangana, que no lleguemos a entender lo que estamos haciendo. Entonces yo les hice en la primera dificultad, que tenía que ver con la elección del tema, una serie de observaciones que tiene que ver cuáles serían posibles temas, que tiene que ver con estas 3 escalas, tiene que ver con los operadores que puede haber en el sentido de la mirada respecto de las acciones públicas o privadas que suceden en la ciudad, y la cuestión técnica, es decir, abordar el tema, como por ejemplo en el concurso de Alacero, que se aborda directamente desde la cuestión técnica, y temas teóricos, como por ejemplo obsolescencias, aislamientos, reciclaje, utopías o depredación, que tiene que ver a lo mejor con actividades extractivas, por ejemplo, en una cantera, como hizo Soto de Moura, que hizo un estadio. Es decir, podríamos tomar estos temas también como parte del proceso de sexto año. Otra forma de ingresar es el lugar, es decir, tomar un lugar predeterminado donde uno tiene cierta afinidad o cierta curiosidad, y desarrollar a partir de ahí un programa. Cuando elegimos el lugar, tendríamos que tener en cuenta que podemos abarcar la macroescala, la escala intermedia o un fragmento urbano, y la microescala. Ahí se ve, digamos, cómo serían los corredores, que tiene que ver con una afinidad ambiental. Que pongo son ejemplos de trabajos de la cátedra, y que se corresponden con parques náuticos, que tiene que ver con la disciplina que se relaciona, es el paisaje, pero también hay que hacer investigaciones, o estas variables, esta serie de variables que deben participar y que armen el marco teórico, tiene que contemplar también
geomorfología, cuencas hídricas, densidades, masas críticas, sistemas de verde, o sea, es como son todas las variables que tienen que ver con esta escala del paisaje. La escala intermedia, que tiene que ver con el fragmento urbano, hablamos del sistema del río Suquía, de la centralidad histórica, de la densidad, de las situaciones de borde que sabemos tener entre barrio y sector metropolitano, trabajamos el ferrocarril, el río, en fin, que ustedes vienen trabajando a lo largo de todo el año, de toda la carrera. Y bueno, la microescala también sería otra forma de ingresar, es decir, tengo un sector predeterminado y encuentro un programa para potenciar ese sector. O sea, un tipo de arquitectura que tenga que ver con eso, o una obsolescencia, estos grandes contenedores abandonados del ferrocarril. En definitiva, puedo partir de esa curiosidad. La tercera dificultad tiene que ver con cómo yo entiendo, cómo hago esa conjugación de variables, es decir, que sea pertinente mostrar, a lo mejor, si voy a hacer un trabajo de reciclaje, en cuál sería la escala adecuada, qué herramientas elijo para mostrarlo. Si abandono la idea de tipología, por ejemplo, si encuentro que el tema tiene que ver con la salud, no voy a pensar en hacer un hospital o un dispensario, sino que voy a pensar en cómo trabajar desde el concepto de salud. Entonces, cuando pienso en por ejemplo, un tipo de arquitectura de un banco, actualmente un banco no tiene ya la configuración tipológica que tenía, sino que tranquilamente podría ser una máquina con la que yo me relaciono y ese sería todo el banco. Entonces, pensar en la actividad, no pensar en la tipología. Por ejemplo, ahora el hospital, uno cuando se imagina un hospital, antes tenía una estructura decimonónica, después uno puede pensar en una estructura que no se sabe si es un shopping, y ahora pueden ser unos contenedores con esto del COVID. Entonces, pensar en estos grandes rubros de habitar, de educar, de salud, pero no en la tipología, como nosotros la entendemos, ¿no? Como un referente y no un pensamiento. El cuarto punto tiene que ver justamente con el programa. A veces tenemos el lugar, a veces partimos desde un tema que tiene que ver con la salud, con la educación o con la transferencia, con el paisaje, y cuesta entender un programa. El programa hay que pensarlo a partir de las acciones, es decir, a partir de un usuario o a partir de una masa crítica que va a tener que ver con la escala y con los requerimientos arquitectónicos que vamos a tener que resolver. Por ejemplo, me pareció interesante esto de pensar en cosas que tiene que ver a lo mejor cómo hacer una arquitectura del ocio. Y me gustó este ejemplo de uno de los socios de Sana, donde termina siendo una cosa totalmente inédita, con una tecnología también bastante inédita, y que si uno no lo piensa como una actividad, jamás hubiera llegado a esta situación, y este es un pabellón que está en Japón, que es para meditación. Entonces tiene que ver con una lectura de una actividad que si uno no presta atención, no va a llegar nunca a este tipo de soluciones, y realmente es una resolución muy agradable. Y el último punto tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad en los términos de la permanencia de las actividades, de pensar que si quiero, por ejemplo, planificar una feria, pensar que durante la semana es una cosa, el fin de semana es otra, o sea, tener una masa crítica
y entender hasta dónde voy a llegar con la propuesta y para calibrar los espacios públicos. En definitiva, entender que también hay una relación entre lo que hacemos y el impacto que genera, y por otro lado, todos los actores que intervienen, o sea, por lo menos entender que hay un montón de actores que podrían participar, desde públicos, privados, la gestión. A lo mejor nuestras tesis podrían pasar a tener como esta idea de participación de los municipios, que realmente encontrarle la vuelta para que sirvan a la comunidad, que es nuestro principal objetivo. Acá yo les mostraba el Zencatre, que son unas pompas fúnebres, que me gusta mucho mostrarlo porque tiene esta idea de programa creativo y de sostenibilidad, porque tienen en la oferta que hacen, que es un lugar que se dedican a la cultura, que tiene un 30% que sostiene al resto de las actividades, y ese 30% son espacios que se alquilan. Entonces, pensar en todo eso termina teniendo una resolución espacial y una lógica que les permite sostenerse en el tiempo a estos programas. Yo elegí, el ejemplo que había elegido en el concurso era un trabajo de taller del concurso de Alacero, y a sugerencia de Diego, incorporé un trabajo personal. Así que son dos los ejemplos que les voy a mostrar. Muy cortito, muy cortito. El primero era, como les dije, el trabajo de taller de Alacero, que era un laboratorio de biomedicina y prótesis 3D. El trabajo me interesó mostrárselos porque tenía la entrada era absolutamente tecnológica. Cuando trabajamos en el Alacero, es importante que sepan de qué se trata el acero, que no es una estructura de hormigón, sino que justamente tiene otra lógica, y en este caso eran unas chicas que trabajaron y se recibieron en los tiempos del concurso, y era una fábrica de ideas, y ellos tomaron la idea de laboratorio de biomedicina y como de ploteo de prótesis 3D. Entonces eligieron para esto un lugar afín, que es en la universidad, donde se da la carrera de biomedicina, que tiene que ver con las ingenierías, y a su vez este sitio vacante tenía lo interesante que parecía como un balcón paisajístico. Entonces, si bien el lugar en este caso no era el tema, pero se fue encontrando a partir del programa. Yo lo pasé por las mismas variables, de las 5 variables de dificultades, y en el caso del concurso, si bien el lugar no era el tema, sino que el tema era la entrada tecnológica y esta fábrica de prótesis, eso daba un programa, y la pertinencia tenía que ver justamente con esto de mostrar esta tecnología. Por lo tanto era un proyecto de escala arquitectónica y con este acento puesto. Entonces, el programa tenía como espacios muy específicos, que son estos cilindros que están acá, donde ahí se realizaban todas las actividades que tenían que ver con este ploteo, con estas máquinas, con estos robots, que no sé qué terminarían siendo, y todo el resto eran espacios de circulación, de permanencia, de enseñanza. Pero el programa coincidía en la importancia de estos cilindros, porque a su vez eran el soporte estructural de todo el trabajo. Me parecía que tenía como una lógica buena en ese sentido. Acá en el punto 4, que tiene que ver con los usuarios, lo interesante era que se compartía con el resto de las facultades de ingeniería, de ciencias químicas. Hasta nosotros los arquitectos podríamos haber ido a plotear alguna cosa, alguna maqueta ahí. Así que tenía como toda esta apertura al espacio urbano, que funcionaba como un balcón hacia las sierras, y a su vez tenía espacios específicos que eran estos cilindros donde se realizaba la actividad cuidada, digamos.
Y por último, esto de compartir y de a lo mejor entender la sustentabilidad del edificio con esta masa crítica estaba asegurado por el lugar en que estaba. La ciudad universitaria generaba como esto de la masa crítica que hacía que este edificio se use, y los espacios destinados a eso, que eran de alguna manera públicos, son estos que están señalados en rojo, y que quedaban como en un circuito que contemplaba todo este espacio de una plaza, donde actualmente, para los que conocen un poquito más la ciudad universitaria, actualmente es un estacionamiento, y entonces resolvían este espacio como enterraban el estacionamiento y generaban este espacio de descanso para todas las facultades. Y por último, ya termino, el Museo de Ciencias, que siempre lo muestro porque lo tengo a mano, ya voy a buscar otros ejemplos, pero el Museo de Ciencias Naturales fue un encargo desde la administración pública, donde yo trabajo, en la Dirección de Arquitectura de la provincia, y el encargo era el cambio de casa, porque en ese momento el museo funcionaba en una casona, y eran todos compartimentos estancos, o sea, realmente no iba nadie, y se podían mostrar muy pocas piezas. Entonces, y tenía que ir en un edificio obsoleto, que había sido, digamos, parte del IPEF, del Instituto Provincial de Educación Física. Entonces, el primer punto era entender el tema, es decir, qué es lo que íbamos a hacer ahí. Ya estaba dado, o sea, el programa prácticamente tenía que responder a lo que era el museo, que había estado funcionando a medias. Entonces, hay una investigación, o sea, lo que un poco Diego pide, que tiene que ver con esto de cuál es el pensamiento en referencia a esa actividad. No pensar el museo como esta forma estática de contemplar algo, sino encontré fundamentos en el desarrollo tipológico que había tenido a partir del movimiento moderno. Entonces tomamos como referencia el crecimiento continuo, que habla Le Corbusier, y Reich con el Guggenheim. Ya se van a dar cuenta por qué. No sé si todos lo conocen, al Museo de Ciencia, pero bueno, ya ahora lo van a terminar de conocer. El edificio donde pensaba que tenía que ir esta tipología, pensaban o tenían disponible la provincia, era un edificio abandonado que había sido un estadio de box, y en la democracia le imponen un techo, una cubierta de Astori muy pesada, que se empezó a hundir por todos lados. O sea, de las 8 patas que tenía, 3 estaban con problemas de estabilidad. Así que este era el predio, que era todo del IPEF, y este que está en rojo era el Foro de la Democracia, en ese momento se llamaba. Este era el espacio, realmente abandonado, servía de hotel alojamiento del Parque Sarmiento, tenía como todas telas, dividiendo compartimentos, así que bueno, era una situación complicada y hasta peligrosa, ¿no? El edificio entonces era que tenía como las salidas de los participantes en los enfrentamientos de boxeo. Después se le pone esta cubierta de Astori, que eran unas placas muy pesadas sobre vigas, y estas patas que yo les contaba. Esto funcionaba antes, cuando estaba solito, funcionaba muy bien porque era como un plato hondo metido en el terreno, y el soporte, la estructura era básicamente este plato, ¿no? Esta escalinata es la estructura, era la misma estructura, era el apoyo que tenía el edificio, era este. Y se superpone, en la idea, se superponen estas plataformas. O sea, siempre se trató de conservar el espacio único y aprovechar este sentido nuevo de recorrido
que habíamos visto como tipología del Guggenheim. Entonces las plataformas van como generando estos espacios muertos, estos rojos, que son como espacios que quedaban entre medio de las dos, entre la plataforma y este plato de sopa, y esos lugares eran de exposición, quedaron como exposición. Entonces, bueno, parte de la obra, como se fue montando adentro, este es el exterior, fíjense cómo estaba totalmente abandonado, deteriorado, y bueno, se fueron haciendo estos ajustes morfológicos, el cambio de aporte de tecnología, para lograr que funcionara lo mejor posible en cuanto al ingreso de luz. Se desarmó todo este cielo raso de Fonex, se dejaron las vigas, y se sacaron las placas, algunas de las placas, para hacer este anillo de luz, y esas placas, bueno, las terminamos rompiendo, no había forma de sacarlas de otra manera, y fue bastante sencillo y se le quitó peso a la estructura de esta manera. Después hubo que colocarle algunos paños para impedir el rayo de sol sobre la muestra, pero bueno, logramos que quedara con una iluminación bastante homogénea. Esta es la obra, que la idea era que fuera hormigón proyectado y terminó siendo Durlock. Bueno, tiene que ver con esto de la obra pública y de ahorro de recursos, pero bueno, se fue logrando este montaje de una cosa encima de la otra. Todo eso era el cómo se logró hacer. Volviendo a los puntos de dificultades, se tuvo en cuenta, ¿sí? Bueno, en el programa se intentaba, digamos, resolver el problema esto de los compartimentos estancos, y se logró claramente con esta rampa que tenía una baranda donde se hacía se mostraba una muestra de piedras que era enorme, que nunca la habían podido mostrar. Y entre medio de estos espacios que quedaban muertos, como les decía, entre el plato de sopa y esta plataforma, quedaba todos estos nichos de exposición. Entonces ahí se ubicó toda la exposición. ¿Qué es eso? Son espacios dinámicos y que tienen las exposiciones en esa superposición de estructura y esos espacios muertos que quedaban entre una cosa y la otra. Y finalmente, y ya termino, la sustentabilidad, que tiene que ver con la gestión, y tiene que ver, en este caso, se configuró, justo se hicieron las obras del Ferreira y del Carafa simultáneamente, y este era el Patito Feo, y después se hizo el Paseo del Buen Pastor. Entonces quedó la media legua cultural, que tiene que ver con entender que cuando uno pone un elemento en un sistema, potencia a todos los elementos de ese sistema. Es como funcionan en un montón de tipologías. Pongo un bar y pongo 50 bares, y ya se configura una zona con una dinámica, con esto que les decía de la masa crítica, que potencia todos los lugares. No compiten, sino que se potencian. Entonces, este circuito de la media legua cultural empezaba en el Teatro San Martín, continuó con el Paseo del Buen Pastor, el Ferreira, el Carafa, después se agregó por concurso el Centro Cultural Córdoba, y el final del recorrido es el Museo de Ciencia. Otra de las cosas que se incorporó, que no se hacía en la provincia, era esto de la tienda del museo, que entender que esto se tiene que solventar de alguna manera. El cobro de entrada es imposible, porque no solventa nada, y en el caso del Carafa y en el Ferreira también se incorporó una cafetería que era como una concesión. Así que en este caso se tuvo en cuenta de entrada. Y esto quedó el museo armado, y la espacialidad que decía que no queríamos perder. En definitiva, y cierro con esto, las pautas de valoración para los trabajos de este último año,
deberíamos entender esto de la simultaneidad de variables, que los procesos de diseño no son lineales, y esto de la pertinencia y de la competencia, es decir, entender hasta dónde tengo que mostrar, hasta dónde conviene, o cómo es el enfoque para que se entienda, la posibilidad material, y en estos tiempos también la posibilidad de conseguir información es importante, o sea, no elegir un tema del cual no voy a tener información, que nuestra propuesta haga un aporte, ya sea de continuidad de una investigación, y que sirva para una investigación a posterior, que abra un nuevo camino, que sea una pestañita de un nuevo camino, que tenga un cierto grado de disrupción y provocación, para que signifique un aporte, y bueno, y encontrar una forma sintética de comunicar, que sea clara y sintética de comunicar. En definitiva, nuestro trabajo debería poder responder a las preguntas de qué, dónde, cómo, para quién y para qué, entre otras preguntas que podríamos hacernos. Y eso es todo.